Hola a todos, hoy voy a preparar una receta dulce, rica y realmente nutritiva, un bizcocho de plátano y almendra, que emplea precisamente almendra molida en lugar de harina. El resultado es un bizcocho jugosísimo y que se mantiene tierno varios días, pese a no llevar demasiada grasa, y dulce pese a no llevar demasiado azúcar. Todo ello gracias al plátano. Ojo, que aunque se trata de un bizcocho muy nutritivo, también es muy calórico, así que como cualquier dulce, está pensado para tomarse con moderación. Te invito en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este bizcocho sin gluten de plátano y almendra. Comienza forrando el molde que vas a emplear. El mío tiene 20 por 10 centímetros. Esto por supuesto es opcional, pero forrándolo te aseguras que el bizcocho no se pega y además proteges el recubrimiento. Pero queda a tu elección hacerlo o no. Como ves, yo primero pliego el papel con las dimensiones de la base y después hago unos cortes en los lados opuestos, para así poder doblarlo. Para que el papel no se mueva, ya que está muy curvado, voy a sujetarlo con unos palillos, después los quitaré. Ahora puedes comenzar a calentar el horno a 170 grados, ya que el bizcocho se prepara rápido. Tal como te comentaba, el protagonista de esta receta es el plátano. Procura que estén algo maduros para que estén dulces, ya que este bizcocho no lleva demasiado azúcar. Machácalos con un tenedor hasta que obtengas una especie de crema. Ahora separa las claras de las yemas de los huevos. Este paso es totalmente opcional. Aunque el bizcocho lleva polvo de hornear, también llamado levadura de repostería, espumando las claras adquiere un poco más de volumen. Allí donde tengo las yemas voy a añadir el azúcar, de caña en mi caso, y voy a batir ligeramente. Ahora voy a añadir el plátano machacado, el aceite, el polvo de hornear, también conocido como levadura de repostería, y para aromatizar voy a añadir canela, ralladura de limón y unas gotas de esencia de almendra. La esencia de almendra es opcional, pero disimula completamente el sabor del plátano. Eso sí, no te excedas, ya que el sabor es bastante intenso. Remueve nuevamente hasta que se mezcle todo bien. Ahora añade la almendra molida. Puedes moler almendras con un molinillo. Yo las he molido con la piel, aunque puedes moler almendras peladas o comprarlas ya molidas. Voy a añadirlas y voy a remover. Ahora voy a espumar las claras. Lo dicho, es un paso opcional, pero el bizcocho queda más esponjoso que si no se hace. Eso sí, basta con espumarlas. Si las montas a punto de nieve, que lo he intentado varias veces, el bizcocho crece mucho, pero al sacarlo del horno se baja y se encoge de los lados. Así que basta, como ves, con espumarlas. Añádelas a la mezcla anterior y mezcla con movimientos envolventes. Cuando las claras se hayan incorporado, vierte la mezcla en el molde. Cubre si quieres con unas almendras fileteadas. Voy a quitar los palillos para que el papel se adapte bien al molde. Cuando el horno esté bien caliente, introduce el molde y hornea unos 50 minutos a 170 grados con calor arriba y abajo. Si antes de los 50 minutos el bizcocho se ha dorado mucho, introduce un palillo para ver si está hecho por dentro. Si aún le falta, cubre con papel aluminio y alarga un poco el horneado. Haz esto rápidamente para que el horno no se enfríe y el bizcocho se baje. Vuelve a probar y si el palito sale limpio, puedes apagar el horno. Ojo, que el bizcocho es húmedo, no esperes que el interior se note totalmente seco. Basta con que no quede masa pegada al palito. Retira del horno y deja enfriar. No te preocupes si ves que el bizcocho pierde volumen al salir del horno. Es lo normal. Es un bizcocho que queda muy jugoso, pero que no adquiere mucho volumen, ya que las almendras son más pesadas que el almidón o la harina. Por eso te decía que no montes las claras a punto de nieve, porque el bizcocho ganaría mucho volumen en el horno, pero lo perdería ahora al sacarlo. Y en el momento que se enfría, mira cómo queda por dentro. Es increíblemente jugoso y se mantiene así varios días. Hay una pregunta que me vais a hacer con toda seguridad. ¿Sabe a plátano? Pues depende de lo maduros que estén los plátanos y también de lo que emplees para dar sabor al bizcocho, vainilla, canela.
A veces se nota y a veces no. Pero ciertamente, si eres muy sensible al sabor del plátano, puede que lo notes. Y nada más por hoy. Yo voy a comerme un trocito con el café y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.